Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 12, el versículo 12 y 13 dice la palabra de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la dirección del Espíritu Santo. Y gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Padre amado, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Le rogamos en esta hora, Padre amado, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, haga posible que estemos en el Espíritu para entender las cosas espirituales. Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y habilite y capacite nuestra mente para recibir su verdad. Bendiga este lugar y bendiga cada lugar donde se escuche su palabra. Diríjanos y guíenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hace algún tiempo comenzamos una serie que se está anunciando en la página La Voz del Consolador. El título es La ética de la oración. Tuvimos una primera parte en México. Acabamos de tener otra presentación en Australia y hoy queremos hacer la siguiente presentación. Sería la presentación número 7 de esta serie que tiene que ver especialmente con la juventud. Aunque la serie general se llama La ética de la oración, le hemos puesto a un título. El título es Para el joven cristiano. ¿Cuál es el título? Para el joven cristiano. Los jóvenes cristianos necesitan descubrir los principios que hacen posible que se ponga en acción el arma más poderosa que Dios ha dado a los seres humanos. Y esa arma poderosa es la oración. La oración, cuando se realiza en la manera como Dios establece, se constituye en un poder que ni siquiera los ángeles alcanzan a entender hasta dónde es capaz. Una persona en oración puede mover el brazo todopoderoso de Jehová. Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice que cuando el cristiano más humilde se arrodilla para ponerse en comunión con Dios, todas las fuerzas del mal tiemblan. Si descubrimos los principios, si establecemos de una manera bien clara la forma en que los jóvenes deberían entender y comprender la oración y la pusieran en práctica, ese maravilloso ejército que tiene Dios en los jóvenes se constituiría en un poder en toda la tierra. Cuando usted se pone en comunión con Dios a través de la oración, todo el universo se hace pequeño, porque el dueño del universo está en comunión con usted. No existen las distancias para la oración, no existe lo imposible para la oración. Todo lo que Dios es capaz de hacer, puede hacerlo y quiere hacerlo en beneficio suyo cuando usted se pone en oración. Se ha dicho que la oración es el termómetro que mide y que nos dice espiritualmente cuál es nuestra situación y condición. Y usted puede estar muy seguro que como el sábado, el tiempo de la oración no pertenece al ser humano. Cuando usted está en oración, cuando usted está en comunión íntima con Dios, usted entra a la dimensión de Dios, usted entra a la frecuencia de Dios, usted entra a la distancia de Dios. Llama la atención que en la vida del Señor Jesús, a pesar de ser Dios con nosotros, Emmanuel, el Señor Jesús dedicó muchísimo tiempo de su vida a la oración. La pregunta es,
¿Cómo es posible que el todopoderoso Jesucristo, el Verbo de Dios, el Creador de todas las cosas, pasara tanto tiempo en oración? ¿Por qué Cristo dedicó tanto tiempo a la oración, siendo que Él era quien era? ¿Por qué sintió tanta necesidad de la oración? En el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17, el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, nos explica y nos habla cómo debería ser la vida de la persona, del cristiano, en relación a Dios y a los demás para tener una vida poderosa en oración. Son principios establecidos en esa parte de la Biblia. El tema anterior a este, que se llama así, para el joven cristiano, que fue presentado en algún lugar muy lejos de aquí, está en la página ya de lavozdelconsolador.org. Lo puede escuchar, lo puede copiar, etc. Y esta es la segunda parte de ese tema. Vamos rapidito al libro de Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. Leamos todo el párrafo y hagamos un repaso de lo que ya hemos estudiado en otra ocasión. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. Mire usted, por favor. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y añade el apóstol: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice el apóstol, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y él añade: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y el versículo 16 y 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hagamos un breve repaso de lo que ya estudiamos. Versículo número 12. ¿Qué quiere decir el versículo 12? El versículo 12 se resume con una sola frase: ten en cuenta a los débiles, ten en cuenta a los que no son tan fuertes espiritualmente como tú. Si eres un joven cristiano, ten en cuenta que hay otros jóvenes que no tienen ni tu experiencia, ni tu vigor, ni tu vitalidad espiritual. Tómalos en cuenta, no los critiques, no los censures, ayúdale, muéstrale claramente el camino. Versículo número 13. Ayúdalos, dales un buen testimonio, sé un buen ejemplo para ellos, allánales el camino, hazle posible a ellos que crezcan de una manera como tú lo hiciste. Ayúdales a que su progresión en la vida sea constante, que tengan una constante de crecimiento, no les estorbes el camino. Versículo número 14, seguid la paz. La paz significa todo lo que contribuya al sumo bien del hombre. En la mentalidad hebrea significa encontrarse en obediencia a Dios. Para un hebreo, estar en paz, tener la paz, significaba estar en una relación estrecha con Dios, una relación de intimidad con Dios, una relación de amistad con Dios, una relación donde una buena parte del tiempo se dedicaba a estar en comunión con Él. Un caminar con Dios, una vida de obediencia a Dios, una vida tan llena de la presencia de Dios que la gente al relacionarse contigo notaba, se daba cuenta que tú venías de la presencia con Dios. Una cosa curiosa es que cuando verdaderamente usted tiene comunión con Dios, la gente lo sabe, la gente se da cuenta. La espiritualidad no se puede fingir. Cuando usted está en paz para con Dios y los hombres, entonces usted es una persona justificada, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en paz con Dios, si usted está en obediencia a Dios, si usted está en comunión con Dios, la gente que se le acerca, la gente que le conoce sabrá que usted está en paz con Dios. La vida cristiana es una vida de paz. Hay un pensamiento que no me canso de repetir en el Deseo de toda la gente, página 297 298, dice: en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta paz, había perfecta armonía con el cielo. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían la censura, sino que en todo momento seguía de buen ánimo.
cuando hay una verdadera paz, cuando hay una verdadera comunión con Dios, cuando en realidad hay una vida de oración, cuando hay una vida de experiencia con Dios, entonces se experimenta el gozo de la obediencia a Dios. Esta paz significa perfecta relación entre las personas. Se desterró el odio y buscamos el bien de los demás. La oración poderosa es el resultado de una vida de paz con Dios. Cuando usted ha recibido el perdón de Dios, cuando ha recibido la justificación de Dios, cuando usted ha sido liberado de la culpa por el pecado y ha sido liberado de la paga del pecado, entonces se adueña de usted el Espíritu de Dios. El otro espíritu no tiene lugar ni cabida, porque su vaso está lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu de Dios le inspira a usted a la oración. El único momento en su vida cuando usted no se pertenece es en el momento que está en una relación íntima con Dios. Y mientras más frecuente es ese momento de relación íntima con Dios, entonces más se manifiesta el poder de Dios en la vida suya. Cuando usted entiende lo que es la salvación, lo que es la experiencia de la salvación, cuando entiende la justificación, la santificación y comprende lo que es la glorificación, usted notará que una relación de intimidad con Dios es el resultado de la experiencia hermosa de recibir la salvación. Entiende que la salvación es una persona y la persona es Cristo Jesús. A medida que el tiempo pasa, mientras más horas cada día usted pasa en comunión con Dios a través de la oración, se nota, se ve, se descubre, no solamente en sus bienes materiales, no solamente en sus éxitos en la tierra, no. Se descubre, la gente nota, la gente se da cuenta que hay un poder que no es humano que reposa en usted. Hay algo que no es de la tierra que vive en usted. Hay alguien que no pertenece a esta creación, que está trabajando a través de usted. Sus palabras, sus experiencias, sus testimonios, su vida misma se convierte en un poder que cambia la vida de los demás. Y esa relación íntima y estrecha no tiene distingos. No es que este sí, aquel no. No importa que usted sea un joven. No importa de dónde viene o de dónde va. No importa cuál haya sido su pasado. Lo que sí importa es que comience en este momento esa experiencia poderosa, esa relación con Dios que te da paz porque te justifica, que te da paz porque te perdona. Y perdona significa que cuando Satanás te acusa, usted con toda gallardía puede decirle, sí, es verdad, pero Cristo pagó el precio de mi pecado. Y eso hace la diferencia. La mayor tragedia del cristianismo de hoy es que ha dejado de ser cristiano para ser religioso. La mayor tragedia del cristianismo de hoy es que los jóvenes no conocen a Jesús. La mayor desgracia de la humanidad es que ha descuidado la oración. Y la clave de la vida cristiana es la oración. Usted puede hacer todas las musarañas que quiera, puede hacer todo lo que usted quiera, pero si usted no ora, usted está muerto. Si usted no es una persona de oración, sea niño, sea niña, sea hombre, sea mujer, no importa quién usted sea, no importa el cargo que tenga, los títulos que lleve, no importa los años que tenga en la iglesia, si usted no ora, usted está muerto. La oración es la clave, la oración es el punto. Es indispensable entender y comprender la oración. Le invito a entrar a la página La Voz del Consolador. Hay una cantidad de series sobre la oración. Cópielas, escúchelas, estúdiela, analícela, por favor. El mundo se está yendo a pedazos. El cristianismo se hace cada vez un poco más, a ver cómo digo esto con respeto. Ustedes saben que el mundo cada vez más nace en nuevas religiones. ¿Verdad que lo saben? A ver, ¿lo saben o no lo saben? Más religiones, más gente que se llama cristiana. Pero no se dan cuenta que el mundo cada vez está peor. ¿Cómo se explica esto? Que el cristianismo crezca y el mundo se empeora. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando se analiza el valor y el poder de la oración, se da cuenta que hay una gran cantidad de cristianos que no están orando. Uno de los exámenes que me gusta hacer en los lugares donde voy, le pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo dedica usted a comer? En el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Cuánto tiempo aproximadamente usted le dedica a la comida? Y la gente comienza a hacer cálculos. Y algunos me dicen, pero no cuento la merienda. Cuente la merienda también. Y no cuente todo. Y algunos sacan sus cuentas y siempre pasan más de una hora de comida diario. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y le digo, si eso es físicamente, usted notará en su cuerpo que verdaderamente está comiendo. ¿Se nota o no se nota? A ver, ¿se nota o no se nota? ¿Sí o no?
Yo me pasé un buen tiempo comiendo y llegué a 240 libras y me asusté. Digo, no, espérate, que hay que frenar. Si usted come mucho, entonces su cuerpo se desarrolla mucho. Bueno, ¿y de qué manera? Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. Si usted orara por cada minuto que pasa comiéndose su comida, usara un minuto también para orar. Si usted dedica 1 hora diaria para comer, dedicar 1 hora diaria para orar, ¿qué pasaría en la vida de un cristiano que pase por lo menos 1 hora todos los días en oración? ¿Sería una vida poderosa? A ver, ¿sería poderosa o no sería poderosa? Por eso el apóstol nos está diciendo que necesitamos seguir la paz. El versículo 14 dice, y la santidad. La palabra agiasmos en griego significa la preparación para la presencia de Dios. La meta del cristiano es entrar y estar en la presencia de Dios. Cuando usted hace una costumbre, estar en la presencia de Dios, usted se da cuenta que su vida está cambiando. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 la Biblia dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria como a su imagen, a la imagen de Cristo Jesús. Mientras más tiempo pasamos en oración, más de Jesús se ve en nuestra vida. No importa el lugar ni las circunstancias, usted puede elevar su oración a Dios. Usted puede, aún en el trabajo, invocar la presencia y la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 15. En el versículo 15 de Hebreos capítulo 12, habla de deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué es lo que ocurre cuando no alcanzamos la gracia de Dios? La idea de este pensamiento lo encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 6. Estoy repasando el tema anterior. La pregunta es, ¿se ha quedado alguien atrás? ¿Quién salió del camino? ¿Alguno ya no viene al culto? ¿Alguna de las personas se enfrió espiritualmente? ¿Algunos tuvieron problemas en la iglesia y ya no quieren venir a los cultos, ya no quieren buscar a Dios? ¿Dejó usted de leer la Biblia? ¿Abandonó el uso de la oración en su vida personal? ¿Ya no le importan, le interesan las cosas espirituales? Eso significa que son síntomas que usted está cayendo de la gracia de Dios. Y si usted cae de la gracia de Dios, su vida se convierte en una desgracia. ¿Por qué desgracia? Porque la salvación viene por la gracia. Todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. La gracia es un don que Dios nos da y no merecemos. La gracia es lo que Dios hace por usted sin merecerlo. La gracia es un regalo que Dios le da. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Cuando estamos cayendo de la gracia, no nos interesa la oración. Cuando estamos cayendo de la gracia, no nos interesa estudiar la Biblia. Cuando estamos cayendo de la gracia, comenzamos a cambiar nuestro lenguaje. Empiezan a producirse cambios en nuestro cerebro, porque hay otro espíritu que comienza a dominar nuestra vida, porque hay otros intereses que se oponen a los intereses de Dios. Hay cosas que nos distraen de Dios, que nos alejan de Dios, y hay mucha gente religiosa que está cayendo de la gracia de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué se puede hacer? Número uno, ore por esa persona que está cayendo de la gracia. Hágale un camino derecho, dele un testimonio, un ejemplo correcto. Lo que está diciendo el apóstol es que tu vida sea un estímulo, un ejemplo, un testimonio, que tu vida le ayude a esa persona a encarrilarse, a colocarse en el camino y la senda correcta. Todo lo que nos está diciendo hasta el versículo número 15. Vamos a trabajar con el 16 y el 17. En el versículo 15 también aparece la frase, que no aparezca raíz de amargura. Es una frase bien interesante y profunda que tiene que ver con adoración a los ídolos. Aquí describe al que se aparta tras dioses extraños y anima a otros para que hagan lo mismo, convirtiéndose en una influencia pecaminosa para la vida de la comunidad. El apóstol Pablo dice, no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No solamente cayeron de la gracia, sino que ahora se convierten en un instrumento, una herramienta del mismo diablo para sacar la fe de los que están en la iglesia. Y comienza entonces, no que se va y se abandona y se pierde, no. Ahora es un instrumento que anda tratando de ver cómo sacan a los otros para llevárselo con ellos. Y por eso dice, a ti joven, a ti adulto, a ti hermano, a una senda derecha. Muéstrale un ejemplo correcto, camina íntima y cerca de Dios, para que entonces tu vida sea un testimonio, un estímulo, para que aquel no se aleje. El que cayó de la gracia regrese, y al que lo están influenciando mal, entonces tú tengas la moral
tú tengas la suficiente vida espiritual como para inspirarle a corregir su camino. Hace unos días estábamos en algún lugar, en alguna parte del mundo, y algo impensable era invitar a que los jóvenes vinieran por la mañana bien temprano un domingo. Un domingo. Le dije al pastor, ¿sabe qué, pastor? Si el domingo en la mañana quisiéramos tener una reunión con los jóvenes de la iglesia. El domingo en la mañana, pastor. Digo, sí. Y me dice, ¿a qué hora le parece bien? Digo, bueno, a las 5 de la mañana. ¿A las 5 de la mañana? Digo, bueno, pues está bien a las 6. ¿A las 6 de la mañana? Digo, un momento. Por fin. Me dice, ¿qué le parece si lo hacemos de 7 a 9? De 7 a 9. Y cuando llegamos ese domingo a la iglesia, el pastor estaba alborotado porque había demasiados jóvenes en la iglesia y que esto era increíble, y que esto era increíble, que esto era algo maravilloso. ¿Quién sabe si alguno de esos jóvenes está mirando esta presentación ahora? Porque uno de los temas, el tema anterior lo hicimos con ellos ese día en la mañana en su iglesia. Y por la gracia de Dios vivimos una experiencia maravillosa. Durante toda la semana, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, de la inclemencia del tiempo, de todas las cosas que ocurrieron, ellos estuvieron allí al pie del cañón cada noche. Y el pastor con lágrimas me decía, esto es un milagro. Ahora yo le hago una pregunta, ¿tenemos un Dios todopoderoso? Amén. Necesitamos activar ese poder de Dios en nuestra vida. Versículo 16, aquí comenzamos. Versículo número 16, no se angustien, vamos a ir rapidito. Hebreos capítulo 12, versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? No sea que haya algún, ¿qué cosa? Fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Escucha, joven, por favor, escucha, jovencita. No te engañe, querido, no te engañe, querida. Si anda en tu poca vergüenza de fornicación, te va a llevar el demonio. Si tú no dejes el relajo rápido, a ti te va a destruir el pecado y la maldad. El malo no hay que destruirlo, se destruye solo. Hay un germen, hay un asunto en el pecado que te mata por sí mismo, te destruye. No hay que andar dando vueltas. ¿Qué significa fornicación? Tener relaciones íntimas sin estar casado. ¿Verdad que eso está claro? A veces claro, no está claro. ¿Sí o no? Aquí dice la Biblia en el versículo 16, dice el verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Nos detendremos con la palabra profano, que es la que menos se conoce. Si tú eres joven y vive una vida de profanidad y fornicación, tu vida se convierte en un foco de infección, en un problema serio. Tu enfermedad tiene cura y la cura se llama Jesucristo. No importa lo bajo que hayas caído, no importa lo feo que te haya ido, no importa lo lejos que te haya ido, no importa lo que haya ocurrido. Jesucristo tiene un antídoto todopoderoso que es capaz de revertir cualquiera que sea la situación. Te perdona el pecado, aunque no evita las consecuencias. ¿Se entendió? ¿Perdona o no perdona? ¿Perdona o no perdona? Bien, ya sabemos lo que es fornicación, no es un secreto para nadie. El que está fornicando sabe que está fornicando y sabe que no camina correcto con Dios, y por más que trate de engañarte, tapar el sol con un dedo, al final tu vida se va a destruir. A menos que abandone esa cuestión, como dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. De la única manera es corriendo. Corre y empieza a correr. Y corre hasta que te acuerdes. Y sigue corriendo. Y si te acuerdas, vuelve a correr. Mientras más lejos te encuentres del foco de infección, mucho mejor. Pero la palabra que nos interesa es la palabra profano. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para la palabra profano? Recuerde que la idea de este estudio, la ética de la oración, es darle la herramienta suficiente a usted como para que sus oraciones sean poderosas. Oh, señor predicador, me preguntaría usted, ¿y qué sabe usted acerca de la oración? ¿Qué sé yo acerca de la oración? Cuando era un adolescente, tenía 21, 22 años, me mandaron a morir en mi casa y no tenía ninguna esperanza. Y a través de la oración tuve una experiencia maravillosa con Dios y Dios me regresó la vida. Amén. Luego tuve otra experiencia, 23 años. El médico me dijo la misma historia. Volví otra vez a orar a Dios, Dios me regresó la vida. La tercera vez vuelvo a la otra experiencia. El médico me miró a la cara y me dijo lo mismo. Volví a orar a Dios y Dios me regresó la vida. Hace 2 años y medio tuve otra experiencia. El médico me miró y me dijo, nada se puede hacer,
su única salida, usted se sana, la única cura de su enfermedad es la muerte. Oiga, ¿qué cura? Y el Señor volvió a orar y el Señor volvió y me regresó a la vida. Mi pregunta, ¿funciona la cosa esa o no funciona? Usted no puede decir que no funciona porque lo estoy contando y yo lo he vivido. Lo viví con mi mamá y lo he vivido con cientos y cientos de gente en cualquier lugar del mundo. La oración no tiene límites. Su vida espiritual, buena o mala, dependerá de la oración. Dedique más tiempo a orar y usted verá cómo el poder de Dios obra cosas que no pueden ni explicarse. No importa el país, no importa el idioma. Para Dios lo que importa es la actitud. La oración es más que un acto, es una experiencia, es un estilo de vida, es una forma de ser. Usted puede estar en oración. Mire qué cosa linda. Hay viajes donde usted tiene que pasar en un avión 9 horas, 11 horas, 12 horas, 17 horas y media, casi 18 horas. Imagínense si hay tiempo para muchas cosas. ¿Saben lo que hago? Oro hasta que me quedo dormido. Y cuando me despierto vuelvo a orar. Y digo que bueno, bastante tiempo hay para orar. Y usted mientras más ora, usted ve más el poder de Dios. Cuando las cosas se ven fáciles, oro. Cuando están difíciles, oro. Cuando son imposibles, oro. Y cuando el demonio se arrebata, oro y ayuno. Y veo el poder de Dios abriendo corazones y cambiando la vida de la gente. Hay lugares donde las cosas se ponen duras. Hay países donde el demonio tiene sus derechos y hay ciudades donde se siente el peso de que él dice aquí mando yo. Y hay sueños espantosos que uno tiene donde el demonio de ese lugar viene a pelear y decir, ¿tú qué tú haces aquí? ¿Qué te pasa a ti? Y usted se pone en oración y ayuno y no hay diablo que pueda cuando el Espíritu de Dios se manifiesta. Queridos, queridas, ¿cuál es el punto? El punto es necesitamos entender y comprender el valor, las razones. Necesitamos entender y comprender los principios que hacen posible a través de la oración que la mano todopoderosa de Dios actúe. Si usted es papá, si es mamá, si es jovencito o jovencita, si es un joven adulto o un joven no tan adulto. Mire, no importa quién usted sea ni sus circunstancias, si usted aprende el secreto de la oración, si usted aprende el secreto de la comunión con Dios, verá ante su vista desvanecerse una montaña de cosas y usted notará y verá cómo el poder de Dios es capaz de cambiar circunstancias, de cambiarlo todo. Dios es tan agarrado y aferrado a la oración que ha prometido y comprometido todo lo que Él es y todo lo que tiene para aquel que de rodilla, para aquel que le busca en oración. Pero cuide la profanidad. Y aquí vamos. ¿Qué cosa es profano? Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, Romanos capítulo 9, versículo 13 y el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Hay que relacionarlo porque menciona a Esaú. Ya veremos lo que tiene que ver con Esaú y veremos también con el verbo aborrecer. Pero ya eso viene un poquito más adelante. Entendamos solamente primero esta palabrita profano. Una definición sencilla y bien fácil de aprender es profano. Es tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. ¿Qué es profano? Tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Pero cuando usted va al original, encuentra el verbo bébelos, que se traduce como caer en la inmoralidad o volver a vivir a la manera del mundo. Profano significa que un cristiano decide volver a vivir como vivía cuando no lo era. Una persona que se dedicó y consagró a Dios decide vivir otra vez como vivía antes. Una persona que ahora conoce la verdad decide transitar por la senda de los que no conocen la verdad. Una persona que ahora es hijo de la luz decide darse sus escapaditas para estar otra vez en el reino de las tinieblas. Esa persona es un profano. La palabra original se aplicaba al terreno que era dedicado a Dios en diferencia al terreno que no era dedicado a Dios. Un terreno dedicado a Dios se llamaba un terreno santo, un terreno sagrado. Un terreno que se usaba para cualquier cosa era un terreno profano. Así que o era un terreno santo dedicado a Dios o era un terreno profano. Su vida, su cuerpo,
como templo del Espíritu Santo, ahora, a través de Cristo Jesús, se supone, se espera como cristiano, que sea la morada del Espíritu de Dios. ¿Qué cosa hace un demonio en la vida de un cristiano? Que busca un demonio en un templo que es dedicado al Espíritu Santo. El Señor Jesús dice en el libro de San Mateo capítulo 12, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces vuelve a la casa y cuando vuelve, dice Jesús, la encuentra limpia, barrida y adornada, pero vacía. Y entonces el demonio dice, voy a buscar y sale por allí, busca otros 7 demonios, pero y vuelto vienen y entran en esa casa. Recuerde, Cristo nos está hablando cómo la palabra de Dios tiene poder para desocupar la casa, para vaciar la casa. La palabra de Dios es tan poderosa que cuando usted se expone a la palabra de Dios, el poder de la palabra, el poder de Dios, le vacía su vida, le vacía su templo de cualquier presencia rara. Sin embargo, si usted no se entrega al Señor, si usted no le da el derecho legal a Dios, entonces el Espíritu no viene a morar en usted. Y cuando la casa se vacía, cuando el demonio es echado de usted, entonces se espera que el Espíritu venga a ser morada en usted. Ahora bien, cuando el Espíritu no mora en usted, el demonio que fue sacado espera que usted se descuide porque usted no le dio derecho a Dios y busca otro espíritu, 7 espíritus peores que en él, y vienen y acaban con la vida suya. En lo religioso se refiere a aquella persona que no estaban interesadas en las cosas de Dios. Bébelos o profanos se aplicaba a los judíos apóstatas que se habían separado de Dios. Se define como aquellos con una mente terrenal que no cree, ni acepta lo invisible y eterno. Para el profano, nada es sagrado. Vive solo para lo material, el aquí y ahora. El profano no respeta a Dios. El profano no teme a Dios. El profano no ama a Dios. El profano tiene su propia agenda. El profano vive una vida carnal. El profano no respeta lo espiritual. El profano no tiene planes de ir al cielo. Su cielo es la tierra, su mundo está aquí y aquí se quedará. El profano se enfoca en lo placentero y utilitario. El profano tiene una mentalidad de utilidad, una mentalidad mercenaria. El profano quiere ver cuánto va a sacar. El profano es un hetairos. Hetairos significa un amigo que es tu amigo por lo que va a sacar. Un amigo que es amigo tuyo por conveniencia. Un amigo que es amigo de Dios por cuánto le va a sacar. Y llama la atención como varias veces Jesús utiliza la frase amigo. Amigo, no te he hecho agravio, contratamos el asunto por un denario de 6 de la mañana a 6 de la tarde y es lo que te estoy pagando. ¿Qué te pasa a ti si a este que trabajó 6 horas, a este que trabajó 3 horas, a este que trabajó 1 hora, yo le quiero pagar un denario? El dinero es mío, yo le pago como a mí me dé mi gana, ¿o no es mío el dinero? Pero el getairo es un amigo por conveniencia. Cuando tú eres un cristiano getairo, eres un profano. No ama a Dios, ama lo que Dios te puede dar. Entonces tus oraciones no tienen poder, tus oraciones son peligrosas. El profano sacrifica la castidad y la dignidad humana. El profano no tiene respeto por las cosas sagradas de Dios. Esaú fue un profano. Vamos al libro de Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2 y los versículos 9 al 11 para tener una idea de lo que es profano. Cómo 2 sacerdotes cometieron profanidad. Vamos rapidito. Levíticos capítulo 10, versículo número 1 y versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 1? Levítico capítulo 10, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Levítico 10, 1 y versículo 2. ¿Cómo dice? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿cómo dice? Fuego extraño que él nunca les mandó. Yo pregunto, ¿Nadab y Abiú eran sacerdotes, sí o no? ¿Sí o no? ¿Los sacerdotes podían ofrecer incienso, sí o no? Pero ¿qué dice aquí? Le ofrecieron fuego, ¿cómo? Extraño. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Yo pregunto, si ofrecieron fuego extraño delante de Dios, ¿es profanidad? ¿Estaban siendo profanos, sí o no?
Sí, recuerde que profano es tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Pregúntese, una persona profana no hace ni suele tener comunión con Dios en íntima oración. Una persona profana no ama la oración. Una persona profana ora por la obligación u ora por los compromisos religiosos. Una persona profana que no ama a Dios, que no está en comunión con Dios, no tiene poder en la oración. Su vida se convierte en un foco de infección para la esposa o para el esposo, para los hijos y las hijas y también en la iglesia. El profano no conoce ni tiene una relación íntima y estrecha con Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Versículo 9 al 11. ¿Qué dice el versículo 9? Tú, dice Dios, dice el versículo 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, ¿qué cosa? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir, ¿qué dice Dios? Entre lo santo y qué más, y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel, ¿qué cosa dice ahora? Todos los estatutos de Jehová que Jehová les ha dado por medio de Moisés. Cuando tú eres joven, es muy fácil caer en la profanidad, tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Cuando tú eres joven, es muy fácil caer en algunos errores. Querido, escucha, querida, escucha. Si eres una persona joven, acuérdate, asegúrate, por favor, que tu vida camine conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Te van a hacer invitaciones. Te voy a contar un par de historias. Cuando era un adolescente, recuerdo como hoy, que nos fuimos a un lugar de un campamento en las montañas, un lugar hermosísimo que se llama Jarabacoa. Estaba recién bautizado, tenía apenas un año, casi un año de bautizado. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años, a los 19 me bautizaron, pero tenía un intenso interés y empeño en conocer a Dios. Tenía un interés de ver si lo que la Biblia decía era verdad o no era verdad. Eso de creer por creer a mí nunca me ha gustado. Las cosas son o no son. La oración es tan poderosa que la oración hace posible que no importa quién usted sea, toda la gracia y la presencia de Dios se manifiesten en su vida. Llegamos al campamento, nos ubicamos cada quien en su cabaña, en su lugar donde íbamos a estar ese fin de semana. Recuerdo que me tocó estar arriba en el segundo piso y me alegró porque dije, aquí abro la ventana, está todo lleno de pinos y aquí puedo orar y puedo tener mi comunión con Dios en la madrugada. Al rato vienen otros jóvenes y jovencitas y comienzan a hablar en la sala de la casa. Bajamos y empezamos a hablar. Todo iba muy bien. Estamos hablando de que a José, la experiencia de José, que Potifar, que la esposa de Potifar, que cómo Dios escuchó a José, que la vida y la experiencia de José. Bueno, empezó todo muy bien. De repente alguien cambió la conversación y aquí viene la profanidad. A un amigo que se había bautizado conmigo le preguntaron, ¿y es verdad que tú te ganaste unos cuantos trofeos de baile? Dice, sí, claro. ¿Y qué tú bailabas? Yo bailaba tal cosa. ¿Y es verdad eso? Sí. No, yo no te lo creo. Y entonces le dice, ¿tú quieres que te lo demuestre? Aquí la cosa comenzó a ponerse caliente. Había otra muchacha en el grupo que estaba comenzando a visitar la iglesia. Ella no era miembro de nuestra iglesia. Y entonces le dice la otra muchacha, yo he participado en concursos de baile, si es verdad que tú bailas también, vamos a ver si es verdad. Y entonces uno de los que estaban allí dijo, cierren la puerta. Y digo, esto se va a poner peligroso aquí. Así que yo dije, yo me quedo aquí, ahorita hasta yo voy a querer también mover los pies que para ver cómo, yo mejor me voy. Y le dije, espérense, salí, me fui, se cerró la puerta, prendieron su radio y empezó la bailadera, compadre. Me fui, le dije, Señor, yo no soy más santo que nadie, pero yo creo que el consejo de Pablo tiene sentido. Huye, huye, huye. Pasamos un buen rato, como a las 2 horas y algo, regresé, vi que ya la puerta estaba abierta, llegué y vino uno a darme el informe. Huye de la que te perdiste. Tú tenías que ver cómo baila fulano, con fulana, tú mira, pero tú no te imaginas. Y yo me reí, no dije nada, ahí quedó. Bueno, pasó un día, pasó otro día, pasaron años, pasó... Querido, querida, hoy es hoy. Y después del baile vinieron otras cosas y después otras cosas y otras cosas. Cuando usted toma la senda descendente, el demonio comienza con cosas muy pequeñas.
y después la vas sumando. Y llega el día, querido joven, querida jovencita, donde empieza la hipocresía. Hay que fingir y aparentar lo que uno sabe que no es. Y cuando la vida se convierte en un fingimiento, cuando la vida se convierte en una mentira, entonces empieza la esquizofrenia. Te empieza a poner loco. Porque tu cerebro no puede entender que tú seas dos personas. Y el enemigo se aprovecha y viene y te fastidia la vida. Entonces te convierte en un foco de maldición. Te convierte en un problema serio, no solo en la iglesia, sino en tu casa también. Entonces tu cerebro comienza a negar el estudio de la Biblia, a rechazar la oración, y tu vida se convierte en nada. Cae de un pecado a otro pecado, de otro pecado a otro pecado, y entonces después la cosa se pone más difícil. Así sufrí, lloré por personas que se bautizaron conmigo, personas que crecimos en la iglesia. En la iglesia donde me bautizaron a los 19 años. Después de algunos años regresé a esa misma iglesia como pastor de la iglesia. Y cuán grande fue mi dolor el primer sábado cuando me paré a predicar, que noté la ausencia de más de un 97% de los rostros de los jóvenes que crecieron conmigo en la iglesia. Por un momento me consolé pensando que, bueno, ya eran adultos y se casaron y se fueron a otras iglesias. Entonces empecé a preguntar a los padres, a los familiares y a los amigos, ¿y dónde está fulano? Ay, André, fuera de la iglesia. Y fulana, se casó con fulano y están fuera de la iglesia. Y Perenceguito, se hizo tal cosa y fuera de la iglesia. Y el otro, fuera de la iglesia. Y el otro, fuera. Entonces empecé a preguntar acerca del equipo de baloncesto. Tenemos equipo de baloncesto y jugábamos muchísimo. Y pregunté por el capitán, y fulano, se fue de la iglesia. Y Perencego, se fue de la iglesia. Y los mellizos, no, eso están en la iglesia. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Y qué epidemia fue que arrasó con todos esos muchachos? No oraban. No estudiaban la Biblia. Y practicaban la profanidad. Si usted no tiene respeto por Dios, si usted no respeta a Dios, usted no tiene futuro. Dios dice en Hebreos capítulo 12, y pone un ejemplo feo: no sean profanos, no sean fornicarios, dice, como Esaú. Y ahora nos corresponde calentar un poco esto para cuando se ponga más interesante terminar y así tener razón para el siguiente tema. En el libro de Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, mire lo que dice la palabra de Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 2 dice: yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y ahora dice, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 9, versículo 13, el apóstol Pablo, hablando acerca de la salvación y hablando acerca de la experiencia del pueblo de Israel, dice en el versículo 13 del capítulo 9, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Qué fue lo que Esaú hizo que Dios llegó a aborrecerlo? ¿Y qué significa que Dios lo aborreció? Y aquí resumimos. ¿Usted recuerda cuando Jacob estaba haciendo un potaje rojo, que Esaú vino del campo cansado y con hambre? ¿Se acuerda o no se acuerda? Dame de ese potaje, dame de esa sopa, de ese asopado, dame de ese invento que tú estás cocinando. Jacob, que no era ni tonto ni perezoso, le dijo, véndeme ahora mismo tu primogenitura. ¿Trató con respeto Esaú la primogenitura? No. ¿La vendió por un plato de lentejas? Sí. ¿Le dio valor Esaú la primogenitura? No le dio valor. Y yo le pregunto, ¿era importante para Dios la primogenitura, sí o no? Sí, trató una cosa sagrada sin el debido respeto. Mire su Biblia en lo que dice San Lucas 14, 26. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 14, versículo número 26. Dice el versículo 26, ¿cómo dice?
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo, cuando suena así en español, llama la atención y asusta y sorprende. ¿Cómo voy a aborrecer a mi mamá? ¿Cómo voy a aborrecer a mi esposa? ¿Cómo voy a aborrecer a mis hijos? ¿Qué está diciendo este versículo? ¿Qué es lo que el versículo quiere decir? ¿Cuál es el valor y significado del versículo? ¿Qué significa aborrecer? ¿Dónde está el quid del asunto? Cristo está diciendo, si alguna persona me ama a mí menos que a su padre, a su madre, a su esposa o a sus hijos, entonces no es digno de mí. Se espera que esa persona me ame a mí más y primero porque soy un ser divino, soy Dios. Me hice hombre para morir en su lugar, resolver su problema de pecado. Ponga cuidado, mire qué cosa linda. Dice una traducción literal del versículo, si alguno viene a mí y me odia, no su padre, madre, esposa y hermanas, sí, y también su propia vida, él no puede ser mi discípulo. Este verbo aborrecer, miseo, significa amar menos, significa aborrecer, significa odiar, significa rechazar. Pero la idea básica del verbo es, el que ama más a alguien que a mí, no es digno de mí. A Jacob amé y aborrecí a Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Lo amé menos que a Jacob, porque Esaú era profano. Dios ama al pecador de tal manera que Cristo murió por los pecadores. ¿Ama a Dios a los pecadores, sí o no? Sí. Romanos capítulo número 5, versículo 6. Cuando nosotros éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Versículo 8. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10. Aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ama Dios a los pecadores, sí o no? Sí. Sí. Cristo está afirmando su deidad en San Lucas 14:6. Cada miembro de la familia del hombre es un ser humano y el amor mostrado a los humanos en comparación con el amor mostrado a Jesucristo, Dios en la carne, debe ser tan diferente que el primero parezca odio. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es primero, que Dios es principal, que Dios va por encima de todo, que primero va Dios que cualquier capricho que haya en la casa. Amo entrañablemente a mi esposa, amo muchísimo a mis hijos, pero jamás amaré más a mi esposa y a mis hijos que a Dios. Dios va primero y ellos lo saben. Dios está en primer lugar en mi vida y ellos lo saben. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. A veces he venido a mi casa por un día. He venido a mi casa solo para verle la cara a mi esposa y la cara a mis hijos. Y al día siguiente me voy. Y sí, a veces en un avión me han corrido lágrimas por mi cara, han corrido lágrimas porque como papá, como esposo he querido estar más tiempo en casa. Pero Dios sabe que lo amo a Él más que a mi familia. Y Él sabe que muy pronto, como Él me ha dicho, estaré con mi esposa y mis hijos en la casa de Él por la eternidad. Pero ahora Dios necesita de nosotros. La gente necesita escuchar el Evangelio, ¿o no? ¿Sí? Todo el mundo anda acomodándose. Pero ¿quién está por Jehová? En cada país, cada lugar que vamos, vemos cómo el Espíritu de Dios cambia la vida y transforma la vida de la gente. San Mateo capítulo 10, versículo 37. ¿Qué dice Mateo 10, 37? Querido, necesitamos orar más y entender más esto de la oración, para tener más de la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. San Mateo capítulo 10, versículo 37. ¿Cómo dice el verso 37? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Yo pregunto, ¿a quién amó Cristo más cuando murió en la cruz del Calvario? ¿Dio Cristo todo lo que tenía por amor a usted, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Lo dio todo o no lo dio todo? Entonces Cristo espera y dice, mira querido, espero que me ame a mí más que a nadie en la tierra, que me ame a mí primero. Ahora, ¿qué es lo que ganamos cuando amamos a Cristo primero? Escuche, por favor. Lo que ocupa el centro de tu vida determina 4 cosas en tu vida. Número 1,
determina la guía de tu vida, determina el poder de tu vida, determina la sabiduría de tu vida y la seguridad de tu vida. Si Cristo no es a quien tú amas más, cualquier circunstancia que te haga perder lo que está en el centro de tu vida, te hace perder la guía, el poder, la seguridad y la sabiduría. Cristo dice, pero si me ama a mí más que a todo, jamás perderá la guía, jamás perderá el poder, jamás perderá la sabiduría y jamás perderá la seguridad, porque al que a mí me tiene, jamás me pierde. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No es por beneficio para Él. Cristo no tiene nada que recibir de nosotros, pero sí tiene todo que darnos a nosotros. Querido joven, querida jovencita, coloca a Cristo en el centro de tu vida, en el centro de tu ser, en lo más profundo de tu ser. Despierta tu prefrontal y pon a trabajar esa mente para que descubra la grandeza, la belleza, la hermosura, lo profundo, lo sabio de Cristo Jesús. Me gusta Colosenses capítulo 2. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2. La verdadera sabiduría está en Cristo. El verdadero conocimiento está en Cristo. Todo lo demás es puro cuento. Cuando usted conoce a Cristo, está trabajando con el verdadero conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo número 3, dice que en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando tú amas a Jesús, cuando tú caminas con Él, cuando tú le sirves a Él, entonces tu vida refleja tu experiencia con Él. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En sus mandamientos de amar a otros seres humanos, el Señor nunca dijo, ama a otros seres humanos como tú me amas, sino que Él dijo, amarás a tu prójimo, ¿como a quién dice? Como a ti mismo. Sin embargo, cuando se trata de amar a Dios, Él se coloca en una posición única. Ámame a mí primero, porque si tú me amas a mí primero, yo puedo combatir ese germen de pecado que te está destruyendo la mente. Ámame a mí primero, porque si tú me amas a mí primero, yo coloco mi espíritu dentro de ti y comienza a cambiarte esa mente mala y dañada. Y entonces a través de mi palabra, yo te doy una simiente que viene del cielo. Miren, esta cuestión del cerebro es un asunto tan profundo y tan profundo, pero tan profundo, que la eternidad no será suficiente para comprender hasta dónde Dios nos quiere llevar. Cuando Dios nos creó con habilidades y capacidades que todavía sorprenden porque la gente ni siquiera han descubierto. Dios nos creó como templo para la morada del Espíritu Santo. Dios nos creó para darse a conocer. Mire este versículo en Efesios 3:10 que no me canso de repetir. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando usted desecha la profanidad, cuando usted dedica y hace y ama a Dios más que a todo, más que a nada, más que a usted mismo, entonces Dios gana el derecho de enviar el Espíritu Santo a la vida suya, transformar su vida de una manera completa y acabada, llenar su ser con la palabra de Dios, hacerlo renacer de nuevo y colocar en usted una simiente que no es de la tierra, una simiente incorruptible que no es de aquí, una simiente que viene de allá. Y entonces, y solo entonces, se produce en usted el milagro de la transformación, la metamorfosis, donde ahora su vida espiritual crece más que su vida física. Ya usted no se sujeta a las cosas de la tierra, sino que comienza a vivir una vida que es todopoderosa, la vida del ser infinito, la vida de Dios en su palabra. El Santo Espíritu viene a la vida suya y hace un cambio y una transformación. Usted es nacido de la tierra, como dice el apóstol Pablo, usted tiene una simiente carnal, pero ahora tiene una simiente espiritual. Ahora hay dos simientes en usted, la que heredó de sus padres y esta simiente que la palabra de Dios coloca en usted. Y la gente entonces nota en su vida, en su experiencia, en su familia, con su esposa, con sus hijos, en su casa, la gente se da cuenta que los principios establecidos en la Biblia son reales. Su testimonio es poderoso y hace posible que su experiencia inspire la vida de otra gente. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? En muchos lugares, muchos países, hay personas que vienen a contarme su testimonio
de cómo al escuchar estos sermones que predicamos, al creerlos, al vivirlos, practicarlos, llenarse de ellos, cómo el Espíritu Santo ha cambiado sus vidas. Personas que estaban en experiencias muy extrañas y personas que no estaban en experiencias extrañas, sino que vivían vidas correctas, vidas como manda la sociedad, pero estaban vacíos por dentro. Mire, hay un poema que dice que el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Personas muy cultas, personas muy preparadas, muy capacitadas, personas muy profesionales, personas casadas, con hijos, con buenos trabajos, personas que se llamaban cristianas, pero llegaron a entender que solo eran puros religiosos. Personas amables, personas coherentes, pero sentían un vacío tan grande en su corazón. Y entonces vienen y me dicen, mire, pastor, empecé a oír los sermones y tomé mi Biblia, compré libretas y empecé a escribir todos los versículos, los significados de las palabras y empecé a aprender y empecé a predicar. Oiga, no se imagina cómo el Espíritu ha transformado mi vida. Mi esposa lo notó, mis hijos y mis hijas lo notaron, mis amigos en el trabajo. Todos se han dado cuenta que Dios produjo un cambio y una transformación en lo más profundo de mi ser. Me inspira ahora a orar más, estar en la presencia de Dios, hablar de las cosas de Dios. Cuando mi boca se abre, hay versículos que aparecen como una catarata. Mis pensamientos, mis acciones, todo gira en torno a la presencia y la voluntad de Dios. Y yo hago la pregunta a usted, ¿necesita este mundo lleno de oscuridad el testimonio nuestro, una vida de comunión con Dios, sí o no? A ver, ¿sí o no? Recuerde Mateo 24:14 que Cristo dijo que el Evangelio sería predicado por testimonio. Testimonio significa presentar las evidencias a favor de Jesús. ¿Dónde están nuestras evidencias? ¿Dónde están las pruebas que mostrarle al mundo de que Cristo es real, que Cristo está vivo, que Cristo verdaderamente cumple lo que promete? ¿Dónde está el testimonio? Eso es lo que la gente está esperando. Un argumento se discute con otro argumento, pero un testimonio, una prueba, una evidencia en un tribunal, eso es lo que el juez quiere ver. No importa el país, no importa la nación, no importa la circunstancia. Pueden ser los países más desarrollados, puede ser el lugar de primer mundo, de segundo mundo, el mundo que a usted le dé su deseo, pero si usted camina con Dios, si está en comunión con Dios, la gente lo notará. Esta dama vino, hablaba italiano, hablaba francés, hablaba alemán, le hablaba todo el idioma que le dio su gana, pero no hablaba español. Y me dice, ¿cómo vamos a hablar? Digo, bueno, vamos a hacernos señas. Entonces empezó a reírse. Le dije, vamos a intentar en inglés. Intentamos en inglés. Y me explicó una situación que tenía en la vida personal y una situación familiar y un problema de una empresa y bueno, estaba hablando de muchos millones. Le dije, escúcheme una cosa. Su preocupación es lo que va a pasar con la empresa. Sí. Y dice, pero hay otra cosa que me preocupa más. Le dije, su esposo. Me dice, sí. Digo, mire mi querida, por encima de los problemas y las dificultades hay uno que es más grande que todo lo que es grande. Es el Dios Todopoderoso. Por lo que veo, usted no tiene una vida religiosa firme ni fuerte. No. Usted no tiene una comunión estrecha con Dios. No. Usted ni siquiera ha dedicado tiempo a leer la Biblia. No. Digo, pues se lo está llevando el demonio. Usted tiene que cambiar esa dirección de una vez. Y como son gente muy fina y muy cosa, cuando le dije, se espantó. ¿Quién que me está llevando? Digo, el demonio. Dice, ¿cómo que me está llevando el demonio? Sí. ¿Verdad que la cosa va mal en su matrimonio? Sí. ¿Va mal con los hijos? Sí. ¿La casa está hecho un desorden? Sí. ¿Los problemas de la oficina llegaron a su casa? Sí. ¿Entre su esposo y usted? Sí. Digo, amiga, el ancla segura es Jesucristo. El que puede resolver todo es el Dios Todopoderoso. Tiene que regresar a Dios. Vamos a buscar a Dios, clamemos a Dios, entreguemos todo este problema en las manos de Dios, que Dios sí sabe cómo hacer. Y empezó a llorar. Dice, su lenguaje es como tan diferente. Digo, claro que es diferente. Usted habla tan diferente, pero claro que es diferente. El mundo está tan loco que han dejado a Dios fuera del círculo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquella dama con lágrimas me decía que sí. Nos arrodillamos para orar y me sorprendí que al día siguiente se apareció con el esposo. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Hay esperanza para los matrimonios? ¿Hay esperanza para la juventud? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Un grupo de jóvenes de Suiza se nos aparecieron en Milano, en Italia. Se vinieron el fin de semana. Habíamos estado con ellos una semana y decidieron irse, no le importó dormir, uno durmieron en la iglesia, otro durmieron en yo no sé dónde, en una cocina, a ellos no les importó.
Dijeron, pastor, vinimos para estar con usted. Ahora le hago una pregunta. Cuando usted le entrega una verdad a un joven y el joven cree lo que usted le dijo y el joven cree en quien lo está diciendo, ¿le transforma la vida, sí o no? A ver, sí o no. Si usted es papá o mamá y usted vive lo que usted le dice a sus hijos, verá que el poder de Dios a través de usted cambia la vida de sus hijos. ¿Le gustaría ser usted esa herramienta de Dios, ese instrumento de Dios, ese mensajero o mensajera de Dios para que otros sean cambiados por el poder del Espíritu Santo? Póngase en pie conmigo, por favor. Póngase en pie conmigo. En resumidas cuentas, lo que estamos diciendo es, Dios anda buscando personas como usted, amigo o amiga, persona como usted, joven, jovencita, para a través de usted, manifestándose en usted, alcanzar la vida de otros. Pero la profanidad y la fornicación no deben estar en el plano. Si caíste en la fornicación, si sabe que has sido profano o profana, te tengo buenas noticias. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa? Nos limpia de todo pecado. Vamos a terminar con una oración, pero escucha mi última pregunta. Joven, jovencita, adulto o adulta, la pregunta es, ¿verdad que muchas veces, no solo en la iglesia, sino hasta en nuestra casa, hemos cometido el pecado de la profanidad? ¿Hemos sido profanos, sí o no? A ver, sí o no. Entonces, reconociendo que de alguna manera hemos pecado de profano delante de Dios, mi pregunta es, quisiera en este momento levantar tu mano conmigo, reconociendo que hemos faltado a Dios y pedirle que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y haga los cambios necesarios. ¿Te atreves a levantar la mano conmigo? Y si por ventura apareciera algún fornicario, alguna fornicaria, quisiera levantar usted la mano también para que el Espíritu Santo venga y le saque el espíritu de fornicación de su vida y lave y limpie y cambie su vida. Si usted toma la decisión, levante la mano también. Querido Dios, querido Padre, gracias por la bendición de la oración. Señor, venga a nuestra vida, rompa las cadenas de estos espíritus de fornicación y aléjelo, ahuyéntelo de nuestras vidas. Rompa de nosotros también estos espíritus de profanidad y que seamos respetuosos, que le amemos a usted por sobre todo, que le amemos primero a usted, Señor, y que nuestra vida refleje su carácter. Haga con nosotros y en nosotros su voluntad ahora y siempre. Que nuestra vida sea un testimonio en cualquier rincón de la tierra para que las personas conozcan a Cristo Jesús. Haga que amemos la oración aún cuando nuestras manos estén ocupadas. Que no haya lugar ni circunstancia que no podamos elevar nuestros pensamientos hasta usted. Que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia nuestro cerebro, nuestra mente siempre esté conectada con la suya. Denos, Señor, la mente de Cristo. Y como Jesús, saquemos noches enteras si es necesario para estar en comunión con usted a través de la oración. Inspírenos para hablar con usted, para contarle nuestras cosas, para presentarle nuestra vida, para traer ante usted, Señor, a los pies suyos, ante su altar, traer toda nuestra vida para ser lavados con la sangre de Jesús, para ser transformados por la gracia de Cristo Jesús, para ser vestidos con la justicia de Jesús, para ser llenos con el Espíritu Santo de Cristo Jesús. Haga nuestra vida su voluntad, Señor. Cámbianos y transfórmenos antes que sea demasiado tarde y que nuestra vida inspire a los demás a encontrarse con usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.